Pues la economía y la salud han tenido que ir conviviendo durante todo este tiempo. Precisamente en clave económica les contamos que Canarias crecerá este año más que el resto del Estado, incluso más que la zona euro, un 6,3%. Eso según las cifras que maneja la patronal tinerfeña. Sin embargo, las previsiones del Banco de España para el resto del país hablan de un crecimiento menor en esos puntos al que se pensaba que habría. En la media del Estado un 4,5%. Si bajamos esas cifras macroeconómicas al terreno, a nuestro día a día, eso tiene una serie de implicaciones. Para saber cuáles son, vamos a hablar, ya nos acompaña aquí en plató José Carlos Francisco, presidente de la COE de Tenerife. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues todos esos datos que a veces son un poco difíciles de comprender, ¿cómo se traducen en el día a día de los canarios? Bueno, básicamente las previsiones que nosotros hemos dado son que para el próximo año el crecimiento de Canarias es un poquito mayor que la media española, pero tampoco hay que echar las campanas al vuelo porque eso es resultado de que nuestra caída en el año 20 fue superior. Canarias cayó un 18% el PIB, la producción de bienes y servicios, y en España, en el resto de España, cayó más o menos un 10%. Luego es lógico que la recuperación sea más importante en Canarias que en la península porque tenemos más camino por recorrer. En cuanto a lo que significa, en primer lugar significa que el crecimiento va a ser menor del que habíamos esperado casi todos los analistas, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues probablemente porque primero esta segunda ola de Omicron no la esperábamos hace 4 o 5 meses, porque hay mayores incertidumbres sobre conflictos internacionales como Rusia, el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque la inflación no parece, o sea, la subida de precios no parece que vaya a ser un fenómeno de este año que pasó, sino que también nos va a afectar el año que viene y eso tiene sus riesgos. En fin, que hay elementos de tipo externo que han hecho que las previsiones de incremento se bajen un poquito. Pero afortunadamente los niveles de empleo se han recuperado, aunque es mucho empleo público, y eso nos da un poquito de calma, ¿no? 110.500 casos, habla usted de empleo, 110.500 empleos nuevos en 2021, un 13% más. ¿Qué valoración hacen ustedes de esas cifras de la ETA? Bueno, en principio la cifra es hasta sorprendente, ¿no? O sea, el empleo se ha comportado mejor que el PIB, que el crecimiento, ¿no? Esto es casi una cosa nueva, en otras crisis era al revés, el empleo se comportaba aún peor que el crecimiento. En esta ocasión no ha sido así. Pero también es verdad que el sector público ha ayudado mucho, ha sido el gran generador de nuevo empleo, ha sido el sector público, y esto en el corto plazo está bien, pero no es sostenible en el medio plazo, es decir, el sector privado tiene que coger el relevo de los nuevos empleos, ¿no? Cosa que esperamos que podamos ir haciendo este año poco a poco. ¿Qué necesitarían ustedes para poder crear esos empleos que hacen falta? Nosotros los empresarios lo más que necesitamos es que la COVID se acabe, desaparezca o al menos tenga una incidencia pequeña y normalicemos la situación de la COVID como una gripe habitual. Eso nos daría seguro la posibilidad de volver a crecer rápido y potente. Hasta que eso no ocurra, siempre estaremos caminando más despacio de lo que podríamos hacer. O sea, ese es el primer tema. Y luego, obviamente, los empresarios necesitan tranquilidad, paz, certidumbre. Y bueno, estamos en unos momentos justamente de incertidumbre, y los elementos que comenté antes de las tensiones, ya no solo de Rusia, Ucrania con la Unión Europea, sino las de Estados Unidos con China, que están pues provocándonos problemas en las cadenas de suministro, y eso lo notamos aquí, especialmente en Canarias estamos notando un incremento de los precios del transporte, de los fletes tremendos, y unos retrasos que llevábamos muchísimos años sin vivir en la provisión de fondos normales, ¿no? Creo que cualquiera que haya comprado un coche este año o pretendido comprarlo, pues a lo mejor lo está esperando todavía, ¿no? Es decir, que las cadenas de suministros han sufrido importantes problemas, y esto tiene también mucho que ver con la guerra como han dicho, la Segunda Guerra Fría de China y Estados Unidos ahora, ¿no? ¿Qué sector diría usted que ha logrado sortear mejor esta sexta ola?
La última ola. No, yo creo que los sectores que siempre han llevado peor la COVID son los que dependen de la movilidad y de la socialización de las personas. O sea, bares, restaurantes, por supuesto hoteles, sector del transporte en general, transporte aéreo en particular, son los que más yo creo que han sufrido los problemas del COVID y son los que más sufrirán en el futuro esos problemas si continúa la pandemia, ¿no? Que esperemos que termine pronto. Yo tengo la esperanza, y no solo la esperanza, sino con datos objetivos, de que vaya menguando y por consiguiente la movilidad se vuelva a normalizar y la socialización también, y eso hará que estos sectores que han sufrido mucho pues vuelvan un poquito a reverdecer, ¿no? Bueno, en los próximos días se van a volver a sentar en una mesa patronal, sindicatos y gobierno para abordar una nueva subida del salario mínimo. ¿Qué planteamiento van a llevar ustedes? ¿Estarían dispuestos a ese nuevo incremento? Bueno, ya el anterior se hizo sin el apoyo de los empresarios. No, realmente es que el salario mínimo interprofesional lo fija el gobierno. El resto de salarios lo fijamos entre los sindicatos y los empresarios en las negociaciones colectivas. Es decir, el salario de los técnicos que están aquí pues se fijan en el convenio colectivo con la Televisión Canaria, pero el mínimo es el Estado quien por ley lo fija. Es verdad que a veces hay consultas para tratar de consensuar, etcétera, pero efectivamente las últimas veces lo ha hecho el gobierno, porque nosotros no hemos estado de acuerdo con las subidas, ¿no? Probablemente vaya a ocurrir lo mismo. El salario mínimo interprofesional no creo que nos vayamos a poner de acuerdo y será el Estado el que lo suba, y está hablando de ir en torno a los 1.000 euros mensual por 14 pagas, o sea 14.000 euros, ese es el objetivo que tiene el gobierno. A nosotros nos preocupa, sobre todo en Canarias. ¿Por qué? Porque Canarias es una de las comunidades autónomas donde más personas trabajan a salario mínimo o vinculado al salario mínimo. Es decir, hay mucho convenio colectivo que dice, bueno, pues usted en su puesto de trabajo tal, ganará un 15% más que el salario mínimo. Entonces, cuando el salario mínimo sube, pues todas esas categorías suben. Y a nosotros como empresarios nos preocupa otra subida importante del salario mínimo, porque creemos que, por ejemplo, a una región como el País Vasco le afecta poco, pero a una como Canarias le afecta bastante, y creemos que la prudencia debe formar parte de la decisión que tome el gobierno, no solo la política pura y dura, ¿no? Pero claro, eso también puede tener una lectura positiva para todas esas personas que, como usted ha dicho, en Canarias son quienes más reciben ese salario mínimo. Todos los estudios que hay a nivel internacional, y los españoles también, el Banco de España en particular, alertan de una cuestión. Si todo fuera tan sencillo como que subir el salario mínimo o los salarios, solo viéramos la parte positiva, que es que ganas más dinero, tienes mayor renta para gastar o para invertir y tal. Claro, esto es la parte positiva del asunto. ¿Cuál es la parte negativa? Que si las empresas no tienen la competitividad suficiente, ajustan quitando empleo. Y esa es la parte negativa de la subida. Entonces ya el Banco de España ha alertado en varias ocasiones, con estudios bastante profundos, de que una subida del salario mínimo otra vez tendrá repercusiones en el nivel de empleo. Y eso es lo que también nos tiene que preocupar. O sea, esto tiene dos partes, ¿no? Bueno, antes de finalizar, me queda un minuto de entrevista. Me gustaría preguntarle, usted es presidente de la patronal tinerfeña, pero creo que le queda poco tiempo en el cargo, ¿se va? Sí, me queda poco tiempo porque ya nosotros fijamos periodos máximos de tiempo, y a mí me toca hay reelección este año. En el año 22 antes de que acabe el año, debemos producir el cambio de presidente. Dígame algún nombre que se esté manejando para relevarle. No se están manejando nombres, ha salido alguna cosa que otra, pero yo creo que dentro del actual comité ejecutivo hay varias personas que pueden desempeñar el cargo magníficamente bien. La cuestión es que puedan, la cuestión es que quieran, pero vamos, tenemos gente para el relevo más que de sobra, ¿no? Quizás el problema va a estar en convencer a algunos, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. José Carlos Francisco, presidente de la COE, gracias por habernos acompañado. A vosotros, muy amable. Buenos días.